Ya está Esteban por ahí. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, muy buenas tardes. Esteban David Rodríguez, periodista de MX. Y es que Acción Nacional denunció que Morena ejerce presiones y hostigamiento a senadores y senadoras para que voten a favor de la iniciativa sobre el plazo de las Fuerzas Armadas. Es una información que publica MX. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos puedes aumentar al respecto? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias como siempre por la invitación, Soledad. Pues nada, estamos frente a una reiterada denuncia. Esta no es la primera. Hay que recordar que hace unos días, cuando el senador Raúl Paz del PAN se pasó a Morena, pues también el PAN denunció un poder corruptor que está presionando y coaccionando a los senadores, a los legisladores federales en general, y en este capítulo a los senadores, pues para ganar voluntades, para en la medida de lo posible comprarlas, y si no obligarlas con expedientes judiciales a trasladar su voluntad, a alinearla con las directrices que tiene Morena, ¿no? Uh-huh. Ese es el panorama inicial, y creo que pues también hay que tener en cuenta que siempre han existido una serie de presiones sobre los congresistas. Sin embargo, hay varias diferencias. Por ejemplo, hasta hace algunos años el cambio de militancia, pues era una práctica frecuente que llegó junto con la democratización de los procesos electorales y de las cámaras mismas, de las cámaras legislativas. Si ustedes recuerdan, había una especie de draft, ¿no? Como en el caso de los futbolistas al inicio de cada legislatura, y los dirigentes pues gestionaban que algún disidente de otro partido se trasladara a su bancada, y efectivamente los propios personajes que estaban en ese juego pues capitalizaban la disidencia de sus partidos para obtener mejores promociones o candidaturas en el partido de enfrente. Bueno, pues a veces anochecían siendo priistas y amanecían perredistas, o eran perredistas y se desayunaban siendo verdeecologistas, ¿no? Es un proceso largo. Sin embargo, alcanzó cierta estabilización, pero hay una diferencia con la cuestión de hoy, ¿no? Porque a eso iba, Esteban, que te iba a preguntar, es decir, este tipo de componendas, este tipo de negociaciones, este cabildeo siempre se ha dado. ¿Cuál es la diferencia ahora? Mira, hasta hace unos 8 años, el mercado del cabildeo en México se estimaba en $20 millones anuales. O sea, era una cantidad considerable, y generalmente venía la presión del lado del sector privado, y fundamentalmente de empresas extranjeras, porque eran quienes tenían mayor volumen, ¿no? Hay un caso muy importante de AT&T en 1979 que se denuncia en el Congreso de los Estados Unidos, que cabildeó y compró legisladores en Chile, en México, en Colombia, en distintos países de América Latina, y que hubo sanciones, y fue evolucionando en México. El propio gobierno también lo hacía. Hay que recordar que en tiempos de Carlos Salinas se dio el Rolex Gate, cuando Guillermo Jiménez Morales era presidente de la entonces llamada Gran Comisión, y les mandó a los diputados un Rolex para persuadirlos. Pero hay una diferencia de la persuasión a la presión que hay. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que hoy parece un método del crimen el que ejerce el gobierno federal y Morena. ¿Por qué? Porque el crimen te ofrece plata o plomo, y aquí al parecer lo que te ofrecen es promociones políticas o bien expedientes judiciales, prisión preventiva, ¿no? Es el caso de Raúl Paz, del senador que apenas se pasó del PAN a Morena. Le ofrecieron ser interlocutor oficial con la iniciativa privada. Esto lo reveló el propio Mario Delgado, y además lo que ganó fue protección, al parecer, según trascendió, para su hermano, para el hermano de Raúl Paz,
que al parecer estaba involucrado en un tema de feminicidio o de presumible feminicidio, un caso ahí más o menos oscuro, ¿no? Entonces, todo lo que se está negociando, ¿no? Entonces yo creo que si tenemos una soberanía sobornada o una soberanía chantajeada, pues ya no es soberanía, ya estamos en tránsito a otra cosa. ¿A qué? Pues digo, creo que hay muchas señales, ¿no? De las pulsiones autoritarias de esta clase política, ¿no? Porque al parecer lo que hay detrás también es otra diferencia. El cabildeo anterior, tanto del gobierno como del sector privado, pretendía así, desde luego, instalar sus propios intereses en la legislación, en las proyecciones de gobierno, tanto de orden presupuestal como de regulación, ¿no? Por ejemplo, para el tabaco, etcétera. Pero querían, siempre estaban abiertos a ganar determinado porcentaje de esa legislación. Sin embargo, hoy parece que la intención es no ceder ni un ápice, no reconocer nada al adversario, no admitir una coma, no admitir la alteración de la voluntad presidencial, a fin de cuentas. Exactamente, por eso cuando se dice que las cosas que vienen desde el Ejecutivo pasan sin cambiarle ni una coma, no se está exagerando, simplemente se está reflejando este estilo que habrá quienes lo justifiquen, Esteban, pero desde el periodismo lo que nos corresponde hacer es simplemente mostrar los hechos, como en este caso lo estás haciendo tú a través de MX. Así es, Soledad, y bueno, pues sí habría que reflexionar en lo que hay detrás de esto, y es muy sospechosa la premura que hay ahora, después de 4 largos años de tener al crimen prácticamente a sus anchas en las distintas plazas. Hoy hay una premura terrible por meter al ejército, ¿no? Entonces aquí hay una serie, hay un antecedente detrás, parece que formara parte se inscribe en un proyecto mayor, ¿no? Desde el día 1, AMLO consiguió de Enrique Peña Nieto un decreto, por ejemplo, que excluye a Sedena de un modelo que se implementó en este gobierno para tener unidades que programan las contrataciones en las distintas instituciones del gobierno federal. Los únicos que no tienen es Sedena y Marina, y de ahí te vienes ya con la cesión de puertos, la cesión de aeropuertos, la construcción del Tren Maya, la distribución de medicinas, el control de programas sociales, bueno, hasta y ahora con una nueva aerolínea. Y ahora una nueva aerolínea. Entonces, hay una serie de indicadores que parecen ser muy claros hacia dónde quiere ir esta clase política encabezada por Andrés Manuel López Obrador, pero sí, creo que es el momento en el que tiene que verse si efectivamente la clase política que está en otros extremos del abanico de representación, pues tiene los suficientes arrestos para detener eso, o por lo menos para hacer la denuncia suficientemente contundente, ¿no? Para salvar a la República. Bien. Te agradezco mucho, como siempre, Esteban, que nos hayas tomado la llamada y que hayamos conversado sobre este tema. Al contrario, Soledad, muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Yo le recuerdo que este espacio tiene una alianza estratégica con la revista de investigación MX y que toda esta información la puede encontrar usted ahí en MX. Gracias. Ya viene el maestro Ruiz Quirrín con toda la información de primera mano. Quédese en TVD Primera Plana y no olvide usar el cubreboca.